¿Y quién más que no llamé? Whitney. Whitney. Kerini. Ajá. Sí. Ok. Bueno, entonces, muy bien, chicos. Ya estamos en la recta final, no nos queda mucho tiempo, así que bueno. A ver, no sé si alguno va a hablar, va a decir su charla, su Yo, artículo. profesora. Diga, Yo voy a Giselle, decir, comience, pues. Gisela Aguilar. Dele, pues, La dele. charla, profesora. Dele, pues, dele. Ah, va a compartir pantalla. Déjame ponerla. Va a Sí. poner. Ya la puse ya. Va. Ya la puse ya. ¿La está viendo, profesora? Sí. Sí, dele. Ajá. Geoquímica de la atmósfera. La atmósfera terrestre es la parte gaseosa de la Tierra, siendo esto la capa más externa de ella. Está constituida por varios gases que varían según la presión a diversas temperaturas. Esta mezcla de gases se le llama genéricamente aire. El 75% de la masa atmosférica se encuentra en los primeros 11 kilómetros de altura, desde la superficie del mar. Composición. En la atmósfera se pueden distinguir dos regiones con distintas composiciones, la homósfera y la heterosfera. La homosfera ocupa los 100 kilómetros inferiores, tiene una composición constante y uniforme formada mayormente por los gases nitrógeno y oxígeno, con otros gases como CO2, argón o neón en menor cantidad. La heterosfera se extiende desde los 80 kilómetros hasta el límite superior de la atmósfera, que son unos 10.000 kilómetros de altura. Está estratificada, es decir, formada por distintas capas con composición diferente. Aquí en esta imagen se puede ver que primero viene la capa de nitrógeno molecular, a la que le sigue la capa de oxígeno atómico, posteriormente la capa de helio y por último la capa de hidrógeno. Las capas de la atmósfera terrestre y la temperatura. La atmósfera terrestre varía con la temperatura. La relación entre la altitud y la temperatura es distinta dependiendo de la capa atmosférica considerada. A esto se le llama gradiente térmico atmosférico. La primera de las capas es la troposfera. Se define como la capa atmosférica más cercana a la superficie terrestre. Su extensión va desde la propia superficie terrestre y se extiende hasta los 15 kilómetros de altitud. Cabe destacar que a medida que aumenta la altura, la temperatura ambiente va disminuyendo hasta llegar a los menos 50 grados Celsius. La troposfera es una de las capas más importantes, ya que es el estrato en el que tienen lugar los distintos climas. La estratosfera. Su nombre obedece a que está dispuesta en capas más o menos horizontales o estratos. Se extiende desde los 9 o 18 kilómetros hasta los 50 kilómetros de altitud. Es la segunda capa de la atmósfera. A medida que sube la temperatura en la estratosfera aumenta. Este aumento de la temperatura se debe a los rayos ultravioletas, que transforman el oxígeno en ozono, proceso que involucra calor. Al ionizarse el aire se convierte en un buen conductor de electricidad y por ende del calor. Es por ello que a cierta altura existe una relativa abundancia de ozono, que es conocida como la capa de ozono, lo que implica que la temperatura se eleve a unos menos 3 grados Celsius o más. Sin embargo, se trata de una capa muy tenue. La mesosfera. Es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra. Se extiende entre los 50 y 80 kilómetros de altura y contiene solo el 0,1% de la masa total del aire. Es la zona más fría de la atmósfera, pudiendo alcanzar los menos 80 grados Celsius. Es importante para la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella. La baja densidad del aire en la mesosfera determina la formación de turbulencias y ondas atmosféricas que actúan a escalas espaciales y temporales muy grandes.
La termosfera. La temperatura aumenta con la altitud, de ahí su nombre. Coincide prácticamente con la región de la atmósfera que se llama ionosfera. Es la cuarta capa y se encuentra encima de la mesosfera. A esta altura el aire es muy tenue y la temperatura cambia con la mayor o menor radiación solar durante el día como a lo largo del año. Si el sol está activo, la temperatura en la termosfera puede llegar hasta los 1500 grados Celsius e incluso más alta. En ella se encuentra solo el 0,1% de los gases. La exosfera. En esta región hay un alto contenido de polvo cósmico que cae sobre la Tierra. Es la zona de tránsito entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario. Y en ella se pueden encontrar satélites meteorológicos de órbita polar. En la exosfera, el concepto popular de temperatura desaparece, ya que la densidad del aire es casi despreciable. Aquí es el único lugar donde los gases pueden escapar, ya que la influencia de la fuerza de la gravedad no es tan grande. En esta capa también se encuentran los satélites artificiales. Las funciones de la atmósfera. Entre las funciones de la atmósfera tenemos que la atmósfera y la hidrosfera constituyen un sistema de capas fluidas superficiales, cuyos movimientos dinámicos están estrechamente relacionados. Las corrientes de aire reducen drásticamente la diferencia de temperatura entre el día y la noche, distribuyendo el calor por toda la superficie de la Tierra. Este sistema cerrado evita que las noches sean gélidas o que los días sean demasiado cálidos. La radiación solar se distribuye desigualmente por la superficie terrestre, dependiendo de la altitud, la estación del año y la hora del día. El desigual calentamiento provoca la formación de corrientes de aire y corrientes marinas que funcionan como cintas transportadoras de calor. De esta manera, los océanos y la atmósfera redistribuyen y equilibran las temperaturas en la superficie del globo. La energía solar también causa la evaporación del agua, que activa el ciclo del agua. Y la atmósfera también protege la vida en la Tierra, absorbiendo gran parte de la radiación ultravioleta en la capa de ozono. Además, actúa como escudo protector contra los meteoritos, los cuales se desintegran con la fricción que sufren al hacer contacto con el aire. Y la vida se ha transformado una y otra vez gracias a la composición de la atmósfera durante millones de años. Gracias a la cantidad de oxígeno libre es posible que existan formas de vida como las plantas que convierten el dióxido de carbono en oxígeno, el cual a su vez es respirable por las demás formas de vida tales como los seres humanos y los animales. Aquí se puede ver una comparación del agujero en la capa de ozono sobre la Antártida en 1979 y en 2008. La densidad de ozono llegó a su mínimo en el año 2000 y desde entonces se ha ido recuperando. Y se espera que en unas cuantas décadas, tal vez para el 2050, vuelva a sus niveles originales. ¿Cómo se creó la atmósfera? Aquí hay dos teorías distintas. Ambas dicen que la atmósfera debe haberse formado después de consolidada la Tierra, por una continua emisión de gases volcánicos. Urey dice que la atmósfera primitiva se supone haber estado formado por metano y amoníaco sobre todo, o por CO2 y nitrógeno, según otros autores como Rubey. Atmósferas del primer tipo se encuentran en los grandes planetas, mientras que CO2 y nitrógeno predominan en los gases de los meteoritos. Rubey rechaza la hipótesis de la densa atmósfera primitiva de metano y hidrógeno, alegando que su fuerte reacción ácida y reductora habría resultado en una disolución tan intensa de la corteza primitiva que tendría que haber quedado registrada en forma de una enorme cantidad de sedimentos químicos durante el periodo precámbrico inferior, de los cuales no hay rastro. Según Rubey, la atmósfera primitiva consistía de CO2 y nitrógeno, y no era más densa que la actual. Su composición presente se debe al escape gradual de gases como vapor de agua, CO2, monóxido de carbono y nitrógeno del interior de la Tierra, y a la fotodisociación del agua, con forma de oxígeno, complementando con la síntesis clorofílica. La historia geológica de la atmósfera y la hidrosfera tienen relación con el origen y desenvolvimiento de la vida en el planeta. Según otros autores como Oparin y Horowitz,
la vida se habría originado en una atmósfera reductora, por efecto de descargas eléctricas. Este origen implica la ausencia de oxígeno. No puede excluirse, sin embargo, la posibilidad de que este mismo fenómeno haya ocurrido en ambientes reductores locales, aún después de una atmósfera con algo de oxígeno. Esto es según Rubén. Gracias. Ok. Bien, muy buena la explicación de su compañera. Vieron, yo no sé por qué no quieren ustedes que yo tengo que estarlos correteando si hablan muy bien y se expresan muy bien. Muy bien, Giselle, lo hizo muy bien. Explicó muy bien lo de la función de la atmósfera. Acuérdense que la atmósfera es una capa protectora de la Tierra y nos protege inclusive hasta de los meteoritos. ¿Vieron las fotos de los agujeros que se Sí. forman en la capa en la capa de la capa de ozono? Oh, el agujero más grande. Esas imágenes. Bueno, a ver, no sé, otro va a seguir. Yo, profe. Profe, yo voy a... ¿Quién? Digo yo, Joel, dele, pues. Ajá. ¿Qué va a decir? El ciclo de silicio. Charla. Dele, pues, dele, pues, dele. Ya se está compartiendo, profe. Dele, dele. Sí, ya se ve. Dele, pero traten de no demorarse mucho. Acuérdense que faltan un par ahí de compañeros. Bueno, ya, profesora y compañeros, hoy voy a hablar del ciclo de silicio. Introducción. El ciclo de silicio es un ciclo biogeoquímico durante el cual los minerales de silicio se intercambian entre diferentes organismos y la corteza terrestre. El silicio es un bioelemento esencial para algunos seres vivos y uno de los elementos más abundantes de la Tierra, especialmente en forma de dióxido de silicio o sílice. El ciclo de silicio tiene lugar mediante la meteorización de la roca, la exportación biogénica y el entierro como sedimento marino en escala de tiempo geológica. Este presenta un alto grado de solapamiento con el ciclo de carbono y tiene la función importante en el secuestro de carbono. Ciclo terrestre. El dióxido de silicio o sílice es un nutriente importante para las plantas, árboles y hierbas de la biosfera terrestre. Los minerales de silicato son abundantes en forma rocosa, comprendiendo aproximadamente el 90% de la corteza terrestre, y se transforma en dióxido de silicio durante el proceso de meteorización. Tales procesos son de interés para el secuestro de carbono. Los ríos transportan los compuestos de silicio y los depositan en forma de varios minerales polimorfos. El proceso de erosión depende de la precipitación, vegetación, de la litología y la topografía del lugar. Las plantas absorben fácilmente el silicato en forma de ácido tetraoxosilícico para la formación de fitolitos, estructuras rígidas en el interior de las células que procuran la integridad estructural de las plantas. Los fitolitos también pueden proteger las plantas contra herbívoros que son incapaces de digerir eficazmente las raíces ricas en sílice. Estos fitolitos liberan el silicio por descomposición o disolución, y los cursos de agua lo llevan hasta el océano. Aunque el silicio tiene una importancia relativamente menor en los ciclos bioquímicos del ecosistema terrestre, este proceso es el doble de rápido que la producción de sílice libre por erosión directa. Y la fuente más importante en el ciclo marino del silicio. En menor medida, la sílice presente en los sedimentos terrestres puede pasar directamente a la corteza. Ciclo marino del silicio. La sílice oceánica procede un 90% de las aguas veridas al mar por los ríos. Otras fuentes secundarias son el agua subterránea, la erosión de los suelos submarinos
las fuentes hidrotermales y los procesos de sedimentación eólica. Ciertos organismos marinos como las diatomeas y los radiolarios captan las sílice disueltas en el océano y los incorporan en la formación de ópalo, o sea, de los ópalos. Las moléculas de silicio presentes en los mares se reciclan aproximadamente 25 veces antes de su depósito permanente en los sedimentos marinos. Este proceso de rápido reciclaje depende de la disolución de sílice en la materia orgánica de la columna de agua, seguida por la absorción por los organismos de la zona fótica. El tiempo de permanencia de la sílice en los reservorios biológicos es aproximadamente de 400 años. Más del 90% de la sílice de los sedimentos se disuelve, flota y es reutilizada de nuevo en la zona eufótica. Los minerales de silicio formados en mantos se elevan finalmente hasta la superficie, donde se incorpora de nuevo al ciclo, y este proceso puede durar decenas de millones de años. Existe un alto grado de incertidumbre sobre si el ciclo de sílice marino se encuentra en equilibrio. El tiempo de residencia de la sílice en los océanos se calcula aproximadamente en unos 10.000 años. Influencia antropológica. El aumento de la superficie dedicada a la agricultura en los 4 siglos ha aumentado la exposición y consiguiente erosión de silicatos. En consecuencia, se ha incrementado también la lixiviación de los depósitos de sílice amorfos y la concentración de sílice disuelto en los ríos. Por contra, la construcción de base ha tenido como resultado una reducción en el suministro de sílice al océano debido a su absorción por los diatomeas del agua dulce. La preponderancia del fitoplancton sin sílice debido al aumento de nitrógeno y fósforo provenientes de actividades agrícolas, la mayor tasa de disolución de la sílice en aguas más cálidas puede limitar el volumen de los sedimentos oceánicos de sílice en el futuro. Ya, listo. Gracias, profe. Ok, muy bien. Vieron que cada ciclo, cada tema tiene su punto muy interesante, ¿sí? Y de todos aprendemos, ¿sí? Así que yo no sé cuál ha sido el miedo de ustedes a hablar y compartir, si lo hacen muy bien. Bueno, no sé si alguno más va a hablar. Profe, yo voy a decir mi Yo, artículo. profesora. ¿Quién va a decir el artículo? ¿Que no escuché? Yo, Kiaro Valle. Kiaro Dele, Valle. pues. O Valles, dele, pues. Kiaro Valles, el artículo. Dele. Dale, Kiara. El título de mi artículo es Científicos descubren un nuevo mineral en el interior de un meteorito. Fue publicado el 28 de 19 en la revista de National Geographic. En California descubrieron un meteorito. A lo largo de los años, científicos de todo el mundo, con el deseo de estudiar este meteorito, obtuvieron pequeñas porciones a tal punto que solo 71 gramos del original de 220 gramos, en un estudio que se les realizó a este meteorito, intercalada entre las otras capas de otros minerales, descubrieron una delgada astilla que bajo la lupa de un microscopio se asemejaba mucho a cristales blancos. Fue allí donde los científicos, los investigadores, descubrieron que este mineral estaba formado de hierro y carbono y que estaba mezclado con un patrón determinado. El doctor Stuart Mill dice que el meteorito se formó ya que el mineral se formó ya que el meteorito contenía una gran cantidad de carbono y que al irse enfriando fue donde se unió el hierro y el carbono, y así fue que se formó el mineral, mientras que los investigadores creen que el mineral se forjó en un núcleo fundido de un antiguo planeta ya destruido.
Este artículo me pareció interesante ya que nunca antes se había confirmado que esta formulación atómica de carburo de hierro ocurriera naturalmente. Este es mi artículo. Bueno, pero está bien, es corto, pero está bien, está interesante. Me escucho. Ajá, estoy anotando, me dijiste que fue del 2019, ¿no? Y del National Geographic. Ok. Bueno, ¿alguno más va a decir algún artículo? Quiero presentar Yo voy a hacer charla, mi profesora. A ver, ¿quién va Misael lo dio primero. ¿qué iba a decir, Leonel? Que Misael lo dio primero, que lo empiece él. Ah, dele, pues. Gracias. Dele, Ya les comparto pantalla. dele, pues. Después sigue Leonel, pues. No sé. ¿Me confirman si se ve? Sí, sí. Bien. Voy a presentar la charla acerca de la prospección geoquímica de los gases. Primero que nada, la prospección menciona que es la primera etapa del análisis geológico de un territorio y que la prospección moderna incluye lo que es el uso de herramientas geológicas, geofísicas y geoquímicas para buscar anomalías que puedan reducir el área de búsqueda. Hablando sobre la prospección geoquímica, que menciona que la exploración geoquímica utiliza métodos directos para determinar la presencia de acumulaciones de hidrocarburos. La mayoría de los grandes descubrimientos de hidrocarburos en el mundo se realizaron con base a manifestaciones superficiales, en otras palabras, lugares llamados manaderos, de las que hablaré después, y se considera que con base a esta evidencia directa se ha descubierto más aceite y gas que con cualquier otra técnica de prospección. Los hidrocarburos se generan a partir de material orgánico por procesos biogénicos y termocatalíticos y son productos de livianos como gases que tienen mayor facilidad de migrar y llegar a la superficie. La prospección geoquímica no solo utiliza información de los gases contenidos en el suelo, sino que también una serie de indicadores secundarios como puede ser presencia de microorganismos que consumen hidrocarburos, susceptibilidad magnética de minerales, entre otras cosas. Hablando sobre los manaderos, como se los mencioné antes, estos se refieren a escapes donde puede haber gran presencia de gases y estos manaderos se pueden clasificar para operaciones de campo en tres grupos. Los manaderos activos que pueden contener gas, aceite liviano, aceite pesado o asfalto pegajoso. Los manaderos inactivos o muertos que contienen normalmente asfaltitas, o manaderos falsos que pueden contener materiales que pueden tener la presencia, pueden parecer manaderos activos, pero en realidad no están relacionados con la acumulación de hidrocarburos. Entonces, para poder determinar la presencia de gases en estos manaderos, se puede aplicar un método indirecto, que en este caso sería determinar la presencia de ese mismo manadero. Y un método para determinar la presencia de ese manadero en zonas cubiertas por agua es utilizar un análisis de sedimentos de fondo de mar para contenidos de gases. Un estudio realizó esta prueba por el año 1975 y en efecto se pudieron analizar muestras de sedimentos de fondo de mar donde la información geofísica mostraba la presencia de burbujas de gas, así como la localización de una falla. En cuanto a los hidrocarburos, como antes mencioné, estos se generan a partir de material orgánico por procesos biogénicos y termocatalíticos. Pero también las bacterias pueden producir metano y solo trazas de hidrocarburos mayores. Los hidrocarburos son producidos por maduración térmica de material orgánico y el metano se origina durante todos estos estados de maduración y su composición isotópica para el carbono. Y está relacionado con el nivel de maduración y el tipo de material orgánico y por lo tanto las relaciones isotópicas pueden utilizarse para diferenciar su origen térmico del biogénico. Un método geoquímico útil para la correlación de los gases con su roca madre es la utilización de una técnica llamada D3C1, una técnica de determinación de carbonos. Un centro de investigación llamado Gulf Research Development determinó que la composición química de los gases cercanos a la superficie está relacionada a los tipos de hidrocarburos almacenados en el subsuelo, o sea que anomalías típicas con manaderos pueden ocurrir sobre acumulaciones de aceite
en tanto que manaderos o manifestaciones más livianas de gases ocurren sobre acumulaciones de gases. Entonces la prospección geoquímica puede utilizarse para verificar la presencia de esos hidrocarburos líquidos o gases en esas zonas. Las anomalías superficiales se originan porque no existen rocas de sellos completamente impermeables, de tal manera de que hidrocarburos, otros compuestos escapan de los lugares en que los contienen estos yacimientos, y los componentes más livianos, por diferencia de densidad, miran hacia la superficie, donde pueden ser atrapados en los suelos o posteriormente difundirse o escaparse a la atmósfera o al océano. Estos hidrocarburos que alcanzan la superficie pueden ser detectados directamente o por cambios que se originan en el lugar donde salen. Las indicaciones indirectas de hidrocarburos incluyen el lavado reductor de rocas superficiales, los cambios microbiales en los suelos y la distribución superficial de helio y radón presentes en algunos de estos yacimientos de hidrocarburos. A diferencia de los manaderos, muchas veces localizados en grandes distancias de origen, hay también micromanaderos que producen sistemas o anomalías cerca a la superficie donde normalmente están localizadas estos depósitos o estas burbujas de gases. Entonces, el análisis de gases hidrocarburos del suelo han sido utilizados en prospección por muchos años. Y el papel principal de esta es el de suministrar evidencia superficial directa de la presencia de estos escapes o microescapes de hidrocarburos de depósitos de subsuelo. Y esto mide cuantitativamente los componentes livianos en microescapes y también suministra la base para estimar la fuente de gas o de petróleo. Entonces, en conclusión, las técnicas de la prospección geoquímica utilizan lo que son muestras de suelo tomadas de cierta profundidad en un lugar determinado para ser analizados en relación a su contenido de hidrocarburos u otros materiales que son afectados por la presencia de los hidrocarburos. Entonces, entre estos análisis pueden encontrar análisis de gases hidrocarburos de los poros del suelo, de gases hidrocarburos absorbidos en partículas del suelo o de fluorescencia de muestras de suelo causadas por presencia de hidrocarburos de alto peso molecular. En otras palabras, la prospección geoquímica puede utilizarse como una herramienta regional para demostrar el área general de acumulaciones petrolíferas y gasíferas. Y si se conoce la geología, el efecto diagenético de estos hidrocarburos cercanos a la superficie y de sistemas de flujos locales, regionales y de fluidos en los sedimentos, entonces puede ser utilizada para lo que es la prospección de este tipo de sustancias. Gracias. Ok, muy bien. Vieron que sus compañeros han hablado muy bien. Ninguno hemos tenido queja, ¿no? Todos los que han hablado hoy, Giselle, Joel, Aguilar, Kiara, Misael lo hizo muy bien, lo felicito. Hola, Leonel, ¿qué va a compartirnos? ¿Un artículo? Un artículo, profesora. Bueno, ya entonces con Leonel terminamos por hoy, pues, porque ya se nos acabó el tiempo y no podemos tomar tiempo de los otros profesores. Dele. Profesora, mi artículo trata más que nada de una restricción del clima y el pH de la Tierra en los primeros inicios de la Tierra primitiva. Es un estudio geológico del ciclo del carbono. Este fue un artículo más que nada publicado por el PNAS, o lo que es el Acta de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en abril del 2018. Más que nada trata del ajuste fino, un descubrimiento de un ajuste fino que tuvo, más que nada de la Tierra en sus inicios, en el cual el ajuste indica de que la Tierra realmente no estaba compuesta totalmente de metano, ya que para lo que es más que nada para mantener la Tierra, el clima cálido en la Tierra, se producirán las primeras biomoléculas. Más que nada, esto se ha basado en estudios más que nada de la composición del manto de la Tierra, la composición de los océanos, composición de la corteza terrestre y la composición oceánica, patrones de meteorización y deposiciones de carbonatos. Este ajuste más que nada indica de que la cantidad de CO2 liberada a la atmósfera es más que nada los océanos. Prácticamente han sido siempre su sumidero natural para este tipo de gas y hacen más que nada la eliminación de esa cantidad de océano, por lo cual disminuía la temperatura de la Tierra
que es lo que anteriormente se creía que hacía la función esa, la hacía de metano de calentar la Tierra. Este artículo igual hace referencia a la cantidad de fósforo que hay en la Tierra, que indica que la Tierra realmente es un planeta sumamente privilegiado debido a que el fósforo es el 11º elemento más abundante en la Tierra. Y los científicos realmente se encontraban pensando de que la Tierra lo pudo haber obtenido de alguna explosión de alguna supernova, pero esto indica, esto se cae en su peso debido a que si no todo el resto del universo, la Vía Láctea o de nuestro universo también estaría lleno de este mismo elemento, sin embargo no lo es así. Entonces indica que la posibilidad de vida en otros planetas es muy reducida debido a la poca cantidad de fósforo que hay en todo lo que es el universo, mientras que en la Tierra la cantidad que abunda no tiene validez para que haya vida en otros planetas. Pues. Entonces, más que nada porque el fósforo es necesario para lo que es el transporte de energía de las células en la ATP, la fosforilación y otro tipo de procesos biológicos. Entonces, por este hecho, entonces cae en su peso de que haya sido por una supernova. Realmente el artículo es muy interesante en este aspecto, realmente tumba muchas teorías que se tenían más que nada sobre lo que era el calentamiento al inicio de la Tierra primitiva y para lo que es la vida, la existencia de vida en otros planetas, debido a que la Tierra sigue siendo un planeta privilegiado, debido a la cantidad de agua que tiene, que todavía sigue sin explicarse por qué hay tanta agua en el planeta Tierra, siendo el único planeta con tanta agua en estado líquido. Y tras eso tener la cantidad de fósforos necesarias para que se dé la vida que en otros planetas o en otros universos no se ha podido detectar. De eso trataba el artículo que acabo de pasar al grupo. Ok, muy bueno ese artículo, muy interesante. ¿De qué año es? ¿De qué fecha? De 2018, de abril del 2018, 6 de abril del 2018. Ajá, ¿qué revista lo tomaste? Del PNAS, que es el Acta de la Asamblea Nacional de Ciencia de los Estados Unidos. Ah, caramba. Pero está muy interesante. La verdad es que nosotros somos un planeta privilegiado. Sí, gracias a eso, bueno, es que gracias a Dios también es que nosotros tenemos vida y hay vida en este planeta. No solamente nosotros, todos los seres vivos. Sí, y para ello es muy importante la presencia del agua para que exista vida. Y aquí en la Tierra la verdad que tenemos bastante y en abundancia. Ok. Profesora, yo llegué tarde. Ajá, sí, Claudia, yo te anoté, no te preocupes. ¿Puedo decir la charla una rápida? ¿Es cortita? Sí, bastante corta. Bueno, si es cortita, bueno, te esperamos ahí, pues dale, pues bueno, ya la última, pues, con Claudia terminamos, porque ya se nos acabó el tiempo. Dele, pues. ¿Se ve la pantalla, profesora? Sí, dale, dale. Buenos días, compañero y profesora. En el día de hoy voy a hablar sobre el ciclo del fósforo de forma breve. El fósforo como elemento primordial. Se trata al fósforo como un elemento importante por su participación en la vida animal y vegetal, dado que la mayor parte del fósforo biológico se encuentra en el esqueleto de los vertebrados y caparazones de los invertebrados. También cabe mencionar que una porción pequeña y esencial del fósforo también está presente en la formación del citoplasma de las células. El ciclo endógeno del fósforo. En el ciclo endógeno, el fósforo es siderófilo, como muestra su relativa concentración en la fase metálica de los meteoritos, pero su presencia en la roca ígnea revela también afinidades litófilas. En la imagen podemos ver de forma resumida el ciclo global del fósforo, donde puede estar en forma de aerosol o disuelto en el suelo, también en las rocas, y puede llegar a redes tróficas que después se disuelven en los lagos, o como fertilizante puede llegar a redes marinas y en el océano. El ciclo exógeno del fósforo. En el ambiente exógeno, el fósforo es biófilo, con tendencia a formar aniones en soluciones ácidas. El ciclo comienza cuando una parte pequeña de la patita que está en la Tierra se disuelve lentamente
en las aguas meteóricas en forma de fosfatos que a veces estas son retenidas parcialmente por las plantas, mientras que los animales herbívoros fijan parte del fósforo que ingieren y la mayor parte de este es eliminado en sus materias fecales, y estas vuelven al suelo o son transportadas al mar o aguas subterráneas. Epiciclo del fósforo en el mar. Está representado por las formaciones de enormes cantidades de guano de las aves marinas en las costas, con preferencia en zonas específicas como son donde las corrientes ascendentes estimulan la proliferación estacional del plancton, que atrae a los peces que sirven a su vez de alimento para las aves. Y como último punto, la importancia del fósforo como fertilizante. El guano, que es el principal componente de algunos fertilizantes, es rico en fósforo y cuando es nuevamente devuelto al mar se acumula y envejece para luego ser explotado por el hombre como fuente de fosfato para fertilizantes. Y en la actualidad la mayor parte de los fosfatos utilizados en la industria de los fertilizantes se extrae de antiguos depósitos marinos, donde la acumulación de esta materia orgánica en áreas marinas ricas en nutrientes dio origen a estos yacimientos de fosforita. Muchas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias, Claudia, lo hiciste muy bien. Bueno, ¿vieron? Fue breve, precisa y concisa la chica. Bueno, entonces con Claudia terminamos por hoy y entonces nos veremos el lunes. Bueno, yo no sé, yo creo que quedaron chicos pendientes con charla o artículo. Bueno, ya ni modo, ya van a tener que quedar para el lunes, pues. Pero, no sé, hagan una lista y pónganse y anótense en el grupo. A ver quiénes todavía faltan por charla y artículo. ¿Ok? Y ahí entonces vemos qué hacemos, pues. Así que anótense en el grupo, pues. Ok. Bueno, entonces quedamos hasta aquí por hoy. Miren, fíjense cómo la charla y el está ayudando a subir sus calificaciones. Miren, están ganando buenas notas, entonces no sé cuál es el miedo que no quieren hablar o la pena o la cosa. Así que bueno, ya lo saben. Todos están ganando buenas notas. Así que bueno. Así que ya lo saben, chicos. Bueno, quedamos así. Anótense en el grupo y entonces el lunes nos comunicamos, pues. Ok, pues. Entonces nos vemos y que pasen buen fin de semana, pues. Chao. Bye. Hasta luego, profe. Chao.